Bienvenido a tu clase de electrónica taller 4 y hoy te quiero hablar de los componentes utilizados en la electrónica. Los componentes electrónicos son dispositivos capaces de domesticar la corriente eléctrica. Ellos se encargan de transportar, controlar, seleccionar, dirigir, conmutar, almacenar, manipular, inclusive reciclar, modular y aprovechar todas las potencialidades de la corriente eléctrica. Para su mejor estudio, se dividen en 4 grandes familias: los pasivos, los semiconductores, los transductores y los electromecánicos. En esta ocasión, quiero decirte que cada una de estas familias cumplen tareas específicas dentro de las que hemos mencionado en esta introducción. Por ejemplo, vamos a ver los componentes pasivos. Estos componentes pasivos, por así decirlo, ¿verdad?, se caracterizan porque ellos se comportan de tal manera que cuando se someten a la corriente y al voltaje, en este caso hablemos de señales eléctricas, ellos no transforman esa corriente ni el voltaje. Sin embargo, cumplen funciones como la de limitar su valor en el caso de los resistores. Acá arriba lo podemos ver. En este caso, pues estos resistores fijos se encargan de regular el paso de la corriente. Y también los capacitadores, que se encargan de almacenar la energía en forma de voltaje. Este voltaje es aprovechado en otras partes del circuito. Y acá podemos ver las bobinas. Las bobinas, ¿verdad?, que en cuya clasificación nosotros podemos ver que existen con núcleos de aire, núcleo de hierro y también bobinas con núcleo de ferrita. Hay que clarificar que cada una de estas bobinas también tienen su propia funcionalidad, que más adelante vas a conocer, y sé que va a apasionarte lo que son los componentes electrónicos. Aquí podemos ver que cada uno de estos componentes en su apariencia física están asociados a símbolos. Estos símbolos son los que te van a decir y te van a indicar en un diagrama o un dibujo que vamos a llamar un diagrama esquemático, la forma correcta, ¿verdad?, de cómo poder relacionarlos de acuerdo a su forma física, que se llama en este caso el diagrama pictórico. Este es un diagrama pictórico. Cuando tenemos un diagrama pictórico es cuando tenemos la forma como se ve en el mundo real el componente. Y cuando tenemos un símbolo es lo que representa a ese símbolo. Cabe destacar, ¿verdad?, que los componentes pasivos, ellos no modifican, o sea, no amplifican señales, no atenúan señales, no la transforman, sino que ya sea la limitan en el caso de los resistores o acumulan su energía en caso de los capacitores en forma de voltaje y la bobina en forma de corriente. Esto es aprovechado en múltiples aplicaciones. Pero no nos queremos detener ahí, queremos presentarte la segunda familia. La segunda familia tiene que ver básicamente, ¿verdad?, con los semiconductores. Y los semiconductores son componentes electrónicos construidos a base de silicio, que es un material abundante en la Tierra, muy parecido a la arena que tú ves en el mar. Esos cristalitos pequeños, eso es silicio. Y nuestra Tierra que Dios creó tiene el 70% de su composición de silicio. Entonces estos componentes, ¿verdad?, son fabricados y son responsables de la revolución electrónica moderna del día de hoy. Acá te presento los circuitos integrados en sus múltiples formas. Estos circuitos integrados, ¿qué tienen por dentro? Tienen transistores, tienen diodos, tienen diferentes tipos de dispositivos. Aquí te presento, por ejemplo, los fundamentales, que serían los diodos comunes. Tenemos los rectificadores, son utilizados en la fuente de voltaje. Para señalización tenemos los LED en sus diferentes formas. Y acá diodos especiales que cumplen, ¿verdad?, funciones como, por ejemplo, el de cristal, el diodo láser que utiliza tu control de televisor, el diodo Zener para fijar voltaje. Por acá tenemos, ¿verdad?, los tiristores, que es una forma especial de, yo le llamo, de interruptor electrónico, aquí en todas sus múltiples variedades de encapsulado, que es la forma como vienen empaquetados, y este es el símbolo. Aquí el rojo y el azul, P y N, representan, ¿verdad?, los dos tipos de materiales que químicamente vas a conocer cómo se conforman a partir de la base del silicio. Y acá el famoso circuito integrado que vas a utilizar en tu próximo proyecto, el NE555,
que es utilizado como generador de base de tiempo. Y los transistores, que son dispositivos que se utilizan como interruptores electrónicos para conmutar la señal, o pueden ser utilizados como amplificadores también de señal. Entonces, acá los circuitos integrados que tienen millones de transistores adentro, resistencia, capacitores, así como pudiste ver los componentes pasivos. Ahora pues los semiconductores dentro de en la mezcla con diferentes tipos de semiconductores, esta resistencia, estos capacitadores forman los circuitos integrados. Ok, ¿qué tenemos por acá? Dentro de las familias que hemos mencionado, tenemos, ¿verdad?, la familia de los transductores. ¿Cuál es su característica? Los transductores convierten, ahora sí, la energía eléctrica en otra forma de energía. Fíjate que los transductores sí la modifican, y los semiconductores también modifican la corriente y el voltaje. Sin embargo, los pasivos no lo modifican. Entonces el transductor agarra cualquier tipo de energía, ¿verdad?, o viceversa, ella la transforma de una a otra tipo forma de energía, y permiten que los sistemas electrónicos puedan interactuar en el mundo exterior. Entonces es importante que nosotros podemos ver que los motores, por ejemplo, al aplicar corriente, energía eléctrica, podemos obtener que este eje se mueva, energía entonces mecánica de rotación. Las lámparas reciben corriente eléctrica y transforman esa energía eléctrica en una forma de iluminación, energía lumínica. Acá tenemos la batería, a partir de la energía química la transforma entonces en energía eléctrica, muy común, ya debe conocer esta batería cuadradita de 9 voltios. Los micrófonos, nosotros hablamos, recibimos, ¿verdad?, la señal, ella recibe la señal y un diafragma se mueve, y de energía acústica la cambia a eléctrica. Acá la fotocelda se encargan de recibir luz y transformar energía eléctrica, por el contrario la lámpara. Las bocinas agarran la energía eléctrica y por el contrario del micrófono, entonces la transforman, ¿verdad?, en audio. Y los termistores se encargan de tomar la temperatura y pasarlo a una forma de energía eléctrica. Los visualizadores, que son las lamparitas LED, en este caso los 7 segmentos, así como lo ves en tu reloj, en tu celular. Bueno, estas lamparitas LED son un diodo emisor de luz, que ya lo vimos en los semiconductores. A partir de energía eléctrica la transforman, ¿verdad?, en energía lumínica. Y por último, y no menos importante, los componentes electrónicos electromecánicos. ¿Cuál es su característica? La característica fundamental, que ellos permiten que los sistemas electrónicos se puedan comunicar entre sí. Acá tenemos pues los disipadores de calor, porque los transistores emiten calor, y los dispositivos electrónicos, y hay que ayudarlos a liberar ese calor. Entonces, cada uno de estos disipadores tienen una forma específica. Tenemos los relays. Los relays trabajan, ¿verdad?, de tal manera que la bobina que nosotros te presentamos como un componente pasivo, aquí adentro, miren el símbolo, tiene una bobinita, acciona por medio magnético un alambrito para que haya contacto entre dos polos que tenemos adentro del relay. Este componente también lo vas a utilizar en tu proyecto con mucha frecuencia. Tenemos las cajas y montajes para montar nuestros circuitos impresos, como este que está aquí, que es la tarjeta de circuito. Observa que estos circuitos tienen por así una pista de cobre, que nosotros llamamos, ¿verdad?, circuitos impresos, y es la encargada de soportar los diferentes circuitos electrónicos para que tengan comunicación entre sí. Entonces también tenemos los cables que con sus respectivos conectores, para poder obtener en alguna medida, ¿verdad?, un punto de unión con respecto a otro. Por acá tenemos alambre. Los alambres también son importantes reconocer que cumplen una función de conectividad entre diferentes circuitos, y los conectores que tienen su terminal, que le llamamos, ¿verdad?, hembra y macho. En este caso se le llama banana a este tipo de conector. Este es el hembra, este es el macho y este es la hembra. Y acá el protoboard, muy utilizado, que también vas a utilizar en tus circuitos. ¿Por qué? Porque con ellos tienes otra forma de conectar. Recordemos que los electromecánicos permiten que los sistemas electrónicos se puedan comunicar entre sí. Entonces, a manera de conclusión, los componentes electrónicos vienen en una gran variedad de formas y tamaños y presentaciones, en características diferentes, diversas, etcétera, dependiendo de su aplicación específica.
Esperemos pues que esta primera introducción en cuanto a los componentes electrónicos te abra, ¿verdad?, la mente y también te ayude a comprender el apasionante mundo de la electrónica. Saludos y nos vemos en el próximo video.